Escuchábamos a Nano Stern y y a la banda El Árbol de Diego haciendo Soy lo que doy. Así se llama la canción, lo que evidentemente no entienden los fascistas, de que ellos son lo que quitan. Exactamente. Bueno, vamos a presentar la columna del doctor Ricardo Llené. ¿Cómo le va, Llené? Hola, ¿qué dicen? ¿Cómo están? ¿Cómo anda? Bueno, saludos Jorge y Sandra, un gusto. Un gusto Igualmente para verte. nosotros. Vamos a Bueno, hablar un poquito de qué está sarampión. pasando con el sarampión y de todas Sí, las pestes que nos eh, azotan. sí, realmente parece un tema menor al lado de lo que ustedes estuvieron comentando hoy, de lo que uno viene escuchando de hace 4 o 5 días, ¿no? Tan pavorosa la situación actual. Pero todo Eh, pega con todo, Gené, porque Sí, también sí, hay sí, muchos chicos sí. que van a padecer una enfermedad que podrían no Y sí, tenerla si el gobierno se evitable, ocupara. Claro, evitable es absolutamente, inevitable. evitable absolutamente. Bueno, mi óptica de analizar estos temas de salud es no profundizar en las enfermedades, sino dar un rasgo general y ver que desde esa pequeña, desde el agujero de la cerradura, mirar lo que pasa en el panorama de la salud en el país y con ello evaluar cuál es la acción del gobierno. Con el sarampión. Bueno, tres palabras. El sarampión es una de las enfermedades eruptivas de la infancia, la más severa de todas habitualmente, que es infecciosa, viral, y que tiene una característica de instalación de síntomas de una intensa congestión ocular, rinitis, tos, este, fiebre alta, y tiene una particularidad importante a considerar, que es extremadamente contagiosa. Es Ajá. decir, en una casa, si un hermanito tiene sarampión, lo más probable es que la hermanita también tenga sarampión. Pero había Porque, desaparecido prácticamente el sarampión. claro, bueno, tuvimos 3 años seguidos en Latinoamérica que tiene una predisposición positiva hacia la vacunación, libre de sarampión, libre de sarampión, que no sucede y no ha sucedido en otras partes del mundo. Ah, mira Pero vos, y acá de sí. hace 3 años volvieron a aparecer casos de sarampión, y este año fue un poco más intenso. Justo En coincide con este, el cambio de políticas sanitarias, ¿no? probablemente, porque como vamos a ver, un hecho central es que los niños, si están vacunados, no tienen sarampión. Se acaba el Ya sí, sarampión. claro, Entonces, si no se vacuna a todos los niños, va a reaparecer el sarampión. claro. Y en la práctica, en el mundo, las áreas del sudeste asiático, también en Europa, y en el norte de América, sigue habiendo muchos casos. En efecto, coincidiendo con lo que pasó acá en la Argentina, el mayor número de casos se vio en Canadá, que hubo 4.548 casos de sarampión en Canadá, 3.900 en México y 1.300 en Estados Unidos, y tuvieron mortalidad, porque el sarampión, además de esos síntomas que evolucionan en 14 días más o menos, algunos más, otros menos, tienen la posibilidad de matar, Ah, y sí. se complican con neumonía, con meningoencefalitis, con convulsiones, y puede morir gente. Para que se den una idea, antes, en 1970, hubo 2.300.000 muertes en el mundo por sarampión. ¿Y qué sucedió después? Y que ya a partir del año 60 Estados Unidos empezó a fabricar dosis de vacuna antisarampionosa, pero en el 80 se logró lo que hoy usamos, que es la triple viral. La triple viral protege de sarampión, protege de rubiola, que es muy importante para que las mujeres, si cuando empiezan a tener posibilidad de estar embarazadas, no tuvieron sarampión, que se vacunen. Porque si no, las complicaciones pueden ser importantes para el niño en gestación. Y también evita la parotiditis.
Bueno, acá entonces, al terminar, un poco antes de terminar marzo, en la semana 12 del año, hubo una alerta porque se encontraron bruscamente 13 casos de sarampión en la capital y En la 9 capital. en la capital, sí, y 8 en la provincia de Buenos Aires. Los de la capital que coincidieron en un núcleo, en una casa del barrio norte en Palermo, donde hubo un contagio del exterior y se contagió gente que a su vez la transmitió en otros ambientes. Y en la provincia hubo casos que vinieron de estos de Buenos Aires y hubo un niño que viajó al sudeste asiático y vino con sarampión. Ajá. Este, bueno, ¿qué hace el Estado ante esto? Bueno, disponemos de una vacuna, como dije, la triple viral, que si se administra, que por ley se debe administrar, al terminar, al cumplir año y darse la segunda dosis a los 5 años, no tienen más sarampión. Esos chicos no tienen más sarampión. Entonces, es una enfermedad que no tiene tratamiento específico, más que sintomático, pero tiene una prevención fantástica porque vacunado no tenés sarampión. Entonces, la reaparición de casos, ¿qué nos está mostrando? Y nos está Sí, mostrando falta de debilidades del sistema vacunación. sanitario, Claro. que la gente, hay gente que no se vacuna y por razones varias. Muchas veces porque, bueno, pertenecen a los mismos grupos de riesgo que mencioné hace 2 semanas con la tuberculosis. Gente que vive en localidades muy pobres, con una deficiente atención de salud, ignorancia, y es ahí donde el Estado debe trabajar preventivamente con campañas, cuando empiezan las clases, deben exigir el certificado de vacunación, se debe vacunar a los niños y darse la segunda dosis, la primera en el primer año y darse la segunda dosis a los 5 años. Bueno, ¿qué Ahora, se recién ve? con Rocco estábamos hablando de un Sí. quiebre que se había dado en la pandemia. Y en la pandemia Sí. también se dio un quiebre jodido con las vacunas, Bueno, ¿no? porque una de las cosas, donde se vio que, que hubo más casos de sarampión en México, en localidades de gente nativa o indígena. Y en Estados Unidos, donde se vio en grupos que por razones religiosas no se vacunan Claro, memonitas. claro. Entonces, bueno, pero en general, entonces Latinoamérica tiene una buena actitud con la vacunación. Y otro de los grupos que tienen que ser tenidos en cuenta es ejercer educación en aquellas poblaciones, conocidas o no, que que rechazan la vacunación. Yo me acuerdo a la ministra Bullrich que rompiendo los barbijos, ¿no? Dios mío, Dios Eh, mío. Y no, no en la vereda, ¿eh? En el medio de la calle lo sí, en hacía. el medio de la calle, sí. Bueno, esa es la idea, es una enfermedad totalmente prevenible y como vemos aún en los países más desarrollados se tiene por deficiencias en la educación. Entonces, ¿qué es importante en estos casos? Y tener un Estado presente, ¿viste? Un Estado que resista a Puta, la justo lo que no motosierra, tenemos, que, justo que lo que no resista a la tenemos. motosierra, que resista a la Sí, motosierra, que se sí. pueda que se pueda acceder rápidamente al caso, al seleccionarlo, al mantenerlo aislado para que ese niño no infecte más y se produzca una transmisión excesiva en la población. Hay que votar contra la Ricardo, perdón, interrumpo ahí, motosierra. ¿no? Porque el Sí, sí, modelo Jorge. libertario, liberticida, diría yo, es Sí, de la consideración individual ajena a la responsabilidad colectiva, comunitaria, etcétera. Que cada uno haga lo que quiera y no y importa sí, si es responsable después de ser un vector de contagio. Es decir, hay, por eso estas comunidades antivacunas han sí, sido responsables, obviamente, de haber absolutamente, contaminado del virus y probablemente absolutamente. también haber matado familiares, simplemente por negacionismos, ¿no? Y creo que también aparece esto hoy dentro del Estado liberticida.
Y bueno, sí, porque ese manejo individualista que no les interesa, que si uno tiene sarampión, no les preocupa que contagie a otros. Que se muera el que se tenga que Que se morir, tiene que sí. morir, exactamente. Bueno, entonces el objetivo que propone la Organización Mundial de la Salud es que haya un 95% de la población indicada vacunada, y no estamos en esos niveles. En el 2024 hubo en Latinoamérica 89% de vacunación, pero la segunda dosis solo en el 79%, o sea que esa vacunación incompleta genera después insuficiencia preventiva. Claro. Así que bueno, Bueno, gracias, Ricardo. El a tema a ustedes. Ricardo le parecía muy lavadito. La próxima la va a hacer por un tema que elija él un poquito más, Bueno, No, yo lo comparto, ¿eh? les Perdón, cuento Ricardo, que creo que no me es voy a tomar lavado, un esto es pequeño importante. descanso, un descanso que cumple dos objetivos. Uno, que me he propuesto ir a Roma Ah, qué bueno. para visitar la tumba de Francisco. Ay, qué lindo, qué Y bueno. además el otro motivo es que me voy a dar el lujo de ir con mi nieta de 21 años, a los dos solitos, a hacer ese viaje. Ay, qué A la precioso. vuelta nos tenés que hacer entonces Bueno, una entonces columna sobre eso. hasta la vuelta y que Dale. la próxima que sea una crónica del viaje. ¿Ok? Está bueno, sí. Un Gracias, fuerte abrazo. Ricardo. Chau, A chau. ustedes, que sigan Chao. bien. Gracias, Gracias gracias. Hasta el igualmente. Chau, No, chau. pronto, hasta pronto. gracias a ustedes que me permiten esto. Hasta Sí, la Abrazo próxima, grande. entonces. Chau. chao. Vamos a una tanda nosotros. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Somos Radio AM530. ¿Viste que muchas veces se preguntan con flor o sin flor? Es con flor. Se viene, la dosis de inteligencia artificial. O mejor dicho, en la flor de Barracas, este viernes 29 a las 21 estoy en